¿Cómo están amigos? Hoy les traigo el resumen de El asesino reencarnado es un genio de la espada. Ya sean los fríos vientos nocturnos, la luz de la luna que apenas se asoma a través de las nubes, o sus sentidos como un asesino de toda la vida, todos le susurraban lo mismo al oído. Buen trabajo, Raón. Derek Robert decía que Raón mataría a ese hombre esa noche. Robert le decía que le demostró buenos resultados para la posición de líder de las sombras, gracias a su trabajo, su casa había crecido mucho más rápido. Pero tenía una duda, ¿crees que una sombra necesita libertad? Raón le decía que las sombras solo necesitaban seguir las órdenes de su maestro, no necesitaban pensamientos, emociones ni corazón. Pero si sabía todo eso, le preguntaba por qué había actuado de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo se había liberado del adoctrinamiento? Raón estaba nervioso, y se preguntaba cómo se había enterado de eso. El adoctrinamiento es la forma en que la casa Robert crea al grupo de asesinos, sombras, secuestrando o comprando niños jóvenes, y los convierte en asesinos que dedicarán toda su vida en hacer el trabajo sucio de la casa Robert. En otras palabras, los crían como perros para la casa. Raón también fue adoctrinado, pero gracias a un encuentro especial durante una de sus misiones, fue capaz de liberarse de las incómodas cadenas que lo ataban. Pero no entendía cómo Robert se había enterado que estaba libre del adoctrinamiento. Derek le decía que, en todos los asesinos había dos collares que los atan, el primero era el adoctrinamiento, que de alguna forma Raón había roto. Y el segundo era, con un movimiento de su dedo, Raón había sufrido internamente, escupiendo sangre. No podía entender qué era ese dolor, sentía que su corazón era desgarrado. Derek le decía que era un gusano de ira, un insecto que fue implantado en su cuerpo, ahora estaba obedeciendo su orden y devorando su corazón. Esta era la peor clase de hechicería que puede leer las emociones de un esclavo. Raón le decía que después del adoctrinamiento, seguía actuando como un noble santo, era un asqueroso. Pero Derek le dice que esto era ser llamado cuidadoso, no asqueroso. Y como Raón había roto el adoctrinamiento, por ahí se decía que todos usaban una máscara. Pero la máscara de Derek era más gruesa y especial que las demás personas. Raón fue sentenciado a una edad de la que apenas puede recordar algo, fue criado como un perro de caza y un asesino por la casa Robert. Incluso cuando se convirtió en el líder de las sombras, vivió sin corazón ni emociones, pero tuvo un encuentro afortunado, que culminó con el aprendizaje de una técnica de cultivación llamada Anillo de Fuego. Esa técnica le proporcionó la habilidad especial del espadachín más fuerte del continente hace mucho tiempo, eso le permitió liberarse del adoctrinamiento. Pensó que finalmente podría escapar de las sombras y soñar con la libertad, finalmente, empezó a tener esperanza, aún así, la única cosa que encontró fue la muerte y no la libertad. No entendía el pecado que había cometido, ni de tener una muerte tan insignificante. Pero no podía dejar que esto terminase así, si iba a morir en ese lugar, si era todo lo que había para él, se llevaría el brazo de su amo, o al menos le haría una herida antes de morir. No moriría patéticamente. Al final Derek termina cortando su cabeza, pero al verlo, pensaba que Raón bloquearía su ataque. A pesar de que era basura, había roto el adoctrinamiento, también soportó el dolor del gusano de la ira y lo atacó. No sabía cuántos años habían pasado desde la última vez que fue herido. Había sido mordido por un sabueso desechable que él mismo había entrenado, no podía creerlo. Pero ahora no tenía que preocuparse, ya que Raón estaba muerto. Derek era considerado uno de los guerreros más fuertes en el continente, era obvio que Raón no podría ganarle, Derek era fuerte y el débil, no podía evitarlo. Pero Raón no podía aceptar eso. Lamentaba haber tenido que vivir una vida sin sentido, lamentaba haber sido un juguete para Derek toda su vida. Y lamenta enormemente el no poder completar el anillo de fuego que obtuvo por casualidad. Ya sea un dios, o incluso un demonio, cualquiera estaría bien. Les pedía que hicieran algo para que pueda vengarse de Derek. Un mensaje había aparecido. Fue escogido por ira, este descendería a su cuerpo, pero como el cuerpo había muerto, existía un error. Una mujer pedía a Sunshine que la mirara. Era un bebé, Raón había reencarnado. Aún no podía acostumbrarse a eso, la mujer que lo estaba sosteniendo era Silvia.
Aún no podía creerlo, pero había reencarnado como el bebé de esa mujer. Aunque conserva todas las memorias de su vida pasada como asesino, al principio, pensó que era un sueño y que había dormido por un centenar de días. Sin embargo, sin importar cuánto durmiera, no pudo despertar. Al final, aceptó el hecho de la reencarnación. Sylvia le decía que esperaba que el Lord regresara pronto, entonces le daría al pequeño Shiny un hermoso nombre. Era incómodo ser llamado por un apodo prenatal, pero el Lord no había mostrado su cara en los últimos 100 días, pensaba que estaba realmente ocupado. No pudo descubrir mucho después de reencarnar, pero al menos sabía que era una familia rica de alta clase. Era mejor reencarnar en una familia rica y poderosa en lugar de una familia común y corriente. Porque necesitaba tomar venganza, una cosa que se quedó con Raon de forma clara era la ira y las ganas de vengarse que envolvieron su corazón antes de morir. Pero tenía que ser paciente, dado que ha vivido en ese cuarto hasta ahora, no sabía dónde estaba, tampoco cuál era su posición, ni siquiera en qué clase de situación estaba. Además, ya que no pudo dominar apropiadamente la técnica de la cultivación anillo de fuego, debería ser aún más paciente y aguantarlo. Alguna vez fue llamado el asesino más grande en la historia de la casa Robert, hasta el día en que pueda tomar su venganza contra Deres, puede controlar sus emociones y deseos todo el tiempo que sea necesario. Pero se estaba poniendo más y más curioso, el tamaño y la ostentación de la mansión era más que solo digna de la alta clase. En eso la sirvienta le decía a su madre que el Lord ya estaba en camino. Sylvia lo llamaba padre, entonces Raon se da cuenta que el Lord era su abuelo. Sylvia quería preparar algo, pero la criada le dice que era tarde, ya estaba fuera. Todos se habían asustados por la presencia del Lord, que ejercía tanta presión con solo su presencia. Al verlo, pensaba que era imposible, si no estaba equivocado, esa persona era un anciano con cabello tan dorado como el sol, ojos carmesí como el fuego, y una mirada más fría que una iceberg. El maestro de la más grande casa en el continente. El destructivo rey del norte, Lan Zieghardt. Parecía que, de alguna forma, reencarnó en la casa más fuerte del continente. Al sostenerlo, Lan Zieghardt decía que su nombre sería Raon. Como el nombre lo indica, tenía que vivir tranquilo, existe de la misma forma como una sombra, como si no estuviera en ese lugar. Después de haber atravesado la vida y la muerte, había recuperado su nombre. Esos 100 días fueron muy frustrantes, pero ahora tenía una oportunidad, el sueño venía por su memoria en intervalos aleatorios. Y cuando despertaba, su madre estaba a su lado, y no podía controlar su maná o algo parecido, pero al menos era un alivio poder dormir solo en la cuna. Pero ahora iniciaría. Anillo de fuego, condensar. La técnica de cultivación ordinaria continental usa la respiración para aceptar el maná de la naturaleza y acumular el aura en el centro de energía. El anillo de fuego, el cual es obtenido mediante encuentros especiales, era diferente. Justo como un hechicero crea círculos de maná, también crea círculos alrededor del corazón, los cuales incrementan la resistencia y estimula el crecimiento del cuerpo mientras también aumentan la fuerza de voluntad y la afinidad del maná. Gracias a eso, este método le permite cumplir con las condiciones ideales para convertirse en un guerrero. Esta era la mejor técnica de cultivación. Otra ventaja es que ni siquiera un genio como Deres puede detectar si existe o no un anillo de fuego. Encima de eso, si cultiva su cuerpo y su mente usando el anillo de fuego y se apodera de la esgrima de Zieghardt, su venganza contra Darius Robert no sería un simple sueño. Tal vez era debido a la constitución de su cuerpo, pero los círculos de su maná estaban llenos de un frío intenso. Se preguntaba si el bloqueo estaba en 9 áreas, eso era serio, a este ritmo moriría por el frío del muro que se encuentra en todos sus círculos de maná. Necesitaba romper el bloqueo usando el anillo de fuego, por otro lado, sería un desperdicio tirar esa frialdad de alta intensidad. Si la combina con el flujo de fuego y hace que circulen juntos sería mejor. Lo había logrado, era lento, pero era estable, pero ya estaba cansado por tratar de cultivar un poco. Su abuelo lo estaba observando. Al día siguiente, su madre Sylvia lo estaba alentando para que siga gateando, era difícil seguirle la corriente, su alma era la de un adulto, pero estaba siendo forzado a actuar como un bebé, creía que iba a morir.
Su madre le decía que no había nada que Raón no pueda hacer, pero Raón preferiría aguantar el frío. En eso llega un santo. Al verlo, Raón se preguntaba si era el santo andrajoso. Se decía que su habilidad con el poder y el arte divino estaban en su punto máximo. Era el sanador más famoso del continente, pero su pasión por viajar lo volvía difícil de encontrar. El santo le decía que estaba viajando, pero vino porque había escuchado que Silvia tuvo un hijo. Decía que el cabello y los ojos lo había heredado de su madre, era bastante lindo a diferencia de Glan. Su madre le decía que su nombre era Raón. El santo esperaba que el nombre no fuera intencional, ya que su significado era sombra. No sabía en qué estaba pensando Glan al llamarlo sombra. Raón había escuchado que el destructivo rey del norte y el santo andrajoso tenían una relación amistosa. Al darle un vistazo al cuerpo de Raón, pensaba que su condición no era buena. Al preguntarle si pasaba algo con su hijo, el santo le decía que Raón tenía la maldición de las heladas dentro de él, su maná estaba siendo bloqueado por bloques de frío. Ignorando lo difícil que sería para Raón convertirse en un espadachín en el futuro, no moriría si recibe un tratamiento, pero a ese ritmo tampoco viviría mucho tiempo. Su madre se había asustado y le decía que estaba mintiendo, el santo le daría medicina para retrasarlo. En eso la sirvienta le dice al santo que el Lord lo estaba buscando, entonces se retira. Raón al fin sabía lo que era la maldición de las heladas, pero no era como si cambiara algo solo porque conoce el nombre. Pero no era un problema, ya que estaba creando el anillo de fuego. Mientras su madre lloraba, decía que era mentira, no podía perder a su hijo de esa manera, era una tontería. Haría todo lo que pueda para curar a su hijo, no podía irse, Raón tenía que enfrentarlo. Raón no entendía qué era ese sentimiento, su corazón dolía, su cuerpo dolía mucho. No quería ver esto, le pedía a su madre que no llore, estaba intentando decir algo, entonces le dice mamá. Sale corriendo y va a la habitación donde estaba su padre con el santo. Arrodillándose, le ruega que salve a su hijo Raón. Estaba segura de que su padre ya estaba al tanto de su condición, Raón era todo para ella. Glen le dice que Raón será incapaz de vivir como un guerrero, ¿por qué debería ayudar a un niño que es incapaz de contribuir a su casa? Silvia le preguntaba si acaso no era su nieto, pero su padre le dice que era el nieto que trajo de vuelta después de despreciar su casa. Lo único que hará será darle el apellido Siegard, tenía que considerar que era una bendición que al menos vaya a hacer eso. Como no tenía nada más que decir, pide que la saquen. El santo andrajoso le preguntaba si era tan difícil tener una conversación honesta, no entendía por qué actuaba de esa manera cuando fue él quien lo llamó para revisar a su nieto. Glen le pide que se calle y le dé todos los detalles. Como ya se lo había dicho, 9 de los circuitos de maná estaban cerrados por la helada y se volvería más peligroso mientras crezca. No habría problemas por un tiempo, ya que su abuelo había empujado la helada con su aura, pero era casi imposible para Raón convertirse en un guerrero. Glen le decía que eso no importaba, mientras Raón viva. Entonces el santo le preguntaba, si iba a hacer todo esto, ¿por qué nombrarlo Raón? Había muchos nombres buenos, ¿por qué sombra? Glen le dice que Raón no tiene solo un significado, hace miles de años, significaba lo contrario. Al día siguiente, Silvia le estaba dando un jarabe que el santo le había dado. Estaba cerrando los ojos ya que pensaba que Raón odiaría el sabor amargo. Pero al verlo, estaba feliz ya que había soportado el sabor agrio, su sirvienta le decía que lo había soportado porque sabía de la intención de su madre. Era agrio, pero un elixir con atributo de fuego era exactamente lo que necesitaba ahora, el calor empujaría la helada en sus circuitos de maná. Había pasado 2 años desde que comenzó a entrenar mientras lo consumía, gracias a eso, fue capaz de alcanzar el anillo de fuego mucho más rápido. Su anillo de fuego alcanzó una estrella. 2 años más han pasado mientras entrena persistentemente. Su agenda normal incluía que juegue con Silvia y Ellen en las mañanas, dudaba que hubiera un bebé tan ocupado como él en este continente. Al pasar la hora de la siesta y hora de la noche mejorando, un montón de tiempo había pasado, ahora tenía 5 años. Finalmente lo había logrado, había obtenido el segundo anillo de fuego, su alma se volvió un poco más fuerte, la afinidad de maná aumentó, la fuerza de voluntad también.
Ahora el fuego giraba con una forma de cruz, también se volvió más sensible al maná. Ellen estaba limpiando su habitación, tal y como lo esperaba, no era capaz de ver la ventana de mensajes. Había sido capaz de ver esos mensajes en su estado desde que alcanzó el primer anillo de fuego. Al principio no estaba seguro de qué era, pero rápidamente se dio cuenta de que era un sistema conveniente que le permitía ver su estado actual en un solo vistazo. Y basado en la reacción de Ellen en ese entonces, era claro que solo él podía ver esos mensajes. Pensaba en los estados de estamina pobre, y la maldición de las heladas había permanecido aún después de conseguir 2 estrellas. Hubiera sido aún más difícil alcanzar 2 estrellas sin haber tomado los elixires con atributo de fuego. Pero no solo fueron los elixires, estaba seguro que Sylvia, Ellen y los otros en el anexo también jugaron una parte los pasados 5 años, dado que le revisaban constantemente para ver que no estuviera incómodo o enfermo. Ahora que tenía 5 años, aún tenía mucho tiempo, no había razón para apresurarse. La maldición de las heladas definitivamente era un problema, pero también lo era la estamina pobre, era la razón por la que se cansaba rápidamente, aunque casi no se mueva. Sin embargo, fue llamado el más grandioso asesino en su vida pasada, pero ahora conoce la mejor técnica de mejora, el anillo de fuego, con su experiencia como base, mientras pueda completar el anillo de fuego, esos estados negativos desaparecerían completamente. Además, si aprende la esgrima Siegard, definitivamente será capaz de matar a Deres. Pero no puede apresurarse, Deres fue llamado el más fuerte en el continente, no sería capaz de soportarlo mentalmente si se obsesiona con la venganza desde ahora. Después de todo, el número de personas que pueden matarlo potencialmente pueden ser contadas con una mano. Incluso si era lentamente, tenía que aumentar su fuerza de manera continua, para matarlo de un solo golpe cuando la oportunidad se presente. En eso su madre llega, le decía que tenían que ir juntos a un lugar. Los 6 reyes y 5 demonios son los que mantienen el balance de poder en el continente. La casa Siegard, en la que reencarnó, es uno de los 6 reyes. Los 6 reyes difunden el bien, mientras que los demonios amenazan la paz. Además de ellos, las otras fuerzas también tienen una ceremonia de juicio para decidir si alguien es bueno o malo. Y ese día era el de los Siegard. Al entrar, todos los invitados estaban hablando mal de Sylvia, y al ver a Raón decían que el rumor de que estaba enfermo era cierto, pero era inevitable ya que había heredado la sangre de una perdedora y la llamaban la sangre de una falla. Tampoco podían creer que la dejaran entrar en la sala de audiencias y se preguntaban si necesitaban llevar una ceremonia de juicio para su hijo. Tampoco esperaban volver a verlos, el solo observarlos era una caída de los estándares. Raón se preguntaba si había algo que no sabía, ya que la línea directa los menospreciaba demasiado. No le importa ser maldecido, pero eran muy desvergonzados. En eso, Sylvia le dice que está bien, solo tiene que mirar a su madre. Luego el jefe de la familia había llegado, Lan Siegard, quien había invocado la espada del juicio, de esta manera iniciaría la ceremonia de juicio. Si se coloca la mano sobre esa espada de piedra, puede decirte cuánto talento tiene para el uso de maná. Al iniciar, llamaron a otro niño para su juicio. El cráneo de un niño no está completamente fusionado en su parte superior y comienza a cerrarse cuando tiene 4 años, su talento para el maná ya no cambia después de eso. Es por eso que los niños están reunidos, para descubrir cuánto talento tienen para el maná, en la ceremonia del juicio que se lleva a cabo en ese momento. Al verlo, las personas decían que tenía el atributo de viento, y como la espada estaba brillando, tenía maná de alta calidad. Glenn decía que era un buen atributo, adecuado para un espadachín. La siguiente sería Runan Suyon, de la casa Valla de Suyon. Raón podía saber aproximadamente cómo funcionaba la pureza del maná, se podía saber al ver que tan lejos llega la luz en la espada. Y el atributo se mostraba en la punta de la empuñadura. Así era como se determinaba el talento de la gente. Raón suponía que no obtendría un buen resultado, había logrado alcanzar las 2 estrellas, pero todavía quedaba mucho hielo en sus circuitos de maná. Pero no le importaba. Y por último era el turno de Rean Siegard. No tenía altas expectativas, solo necesitaba comprobar qué atributo era adecuado para su cuerpo y cuál debería desarrollar en el futuro. Sylvia le explicaba cómo tenía que hacerlo.
Al tocar la espada de piedra, se preguntaba qué era esa luz, y por la escena que estaba viendo justo en ese momento. Se preguntaba quién era ese hombre que estaba peleando contra esos monstruos. Al volver, preguntaba cómo se veía la espada de piedra. Las personas decían que ni siquiera había llegado a la mitad. Era la primera vez que veían un resultado tan bajo, suponían que ni siquiera Dios estaba cuidando a Raón. Pero su madre le dice que lo hizo muy bien. Los demás se preguntaban si realmente era un descendiente de los Siegard, no tenían expectativas, pero esto era demasiado, habían venido hasta este lugar solo para pasar una humillación. Lo único que Sylvia había heredado del patriarca era su cabello rubio y sus ojos rojos. Glenn les dice a todos que se callen, hacían mucho ruido, la ceremonia del juicio había terminado, y les pedía que se retiren. Una vez solo, decía que no se podía evitar, eso era lo mejor que Raón podía hacer, pero no estaba esperando mucho de él. En eso la espada de piedra comienza a irradiar todo el salón. Era la luz dorada del sol, era el aura que tenía el primer jefe de la casa Siegard, un poder trascendental, lo suficientemente fuerte como para incluso derretir el fuego del reino demonio. Maná dorado y fuego dorado, ese vívido maná solo había aparecido una vez en toda la historia de Siegard. Era deslumbrantemente hermoso y resplandeciente, la flama dorada. Por otro lado, Raón estaba viendo su ventana de estado, no tenía ningún título, y su estado era la maldición de las heladas. Parecía que pronto obtendría el tercer anillo de fuego. 7 años habían pasado desde la primera ceremonia del juicio, ahora tenía 12 años. Con entrenamiento regular, sus 2 anillos de fuego ahora eran 3. Su atributo de resistencia al agua había incrementado a 2 estrellas, y el hielo que se extendía por todo su cuerpo había desaparecido, por lo que sus extremidades ya no estaban tan rígidas. Era difícil mover su cuerpo, pero comparado con antes, era mucho mejor. Tenía que iniciar a hacer un entrenamiento físico. En eso su madre le decía que tenía que prepararse, debía apresurarse si no querían llegar tarde. Ya era tiempo de que Raón tome su segunda ceremonia de juicio. Un tiempo después, quizá por el motivo de que sean personas de línea colateral, las cosas habían terminado más rápido de lo que Raón habría imaginado. En eso Glenn llama a Raón, como miembro de la familia, tenía que participar en entrenamiento básico, pero aún no había respondido después de un mes. Raón no entendía de qué estaba hablando. En eso Sylvia le dice que Raón era diferente a otros niños, ya que tuvo hielo en su cuerpo, sería muy difícil para Raón soportar el entrenamiento. Pero Glenn le dice que esa era la tierra de los Siegard, no había excepciones ni negativas para alguien que recibió el nombre Siegard. Si no puede caminar, tenía que arrastrarse y entrenar, eso significaba llevar su nombre. Pero Sylvia le decía que no lo podía aceptar, y le pedía que le dé un poco de tiempo. En eso su padre le preguntaba si huiría con su hijo, si no lo puede soportar, en esta tierra solo pueden vivir como un Siegard. Y si no le gustaba, entonces debería irse. Los demás se preguntaban si Sylvia huiría de nuevo, era divertido ya que Sylvia ya no tenía centro de energía ni circuito de maná, era lamentable pensar que sea una descendiente directa. Al escuchar esto, al fin pudo entender el por qué su madre era tratada de esa forma. Era porque Sylvia había abandonado su hogar. Aunque aprendió artes marciales, Sylvia no tiene aura, después de que ella rompiera su centro de energía y su circuito de maná. Había dejado su familia y se casó con su padre, sin embargo, después de quedar embarazada de Raón, su padre murió. Y Sylvia no tuvo otra opción más que regresar. Al regresar después de que ella voluntariamente dejó su puesto como descendiente directa, recibió un peor trato que el de los miembros de la línea colateral. No obstante, ese es el punto de vista de otras personas. Él era Raón, el hijo de Sylvia, y no puede soportar ver que ella reciba ese tipo de trato. Le dice a Glenn que participará del entrenamiento que iniciaría el próximo mes. Como había recibido el nombre Siegard, pagaría por ello participando en el entrenamiento. Pero a Glenn no le gustaba que pronuncie el nombre Siegard con su boca, le preguntaba si entendía qué tan serio era esto ahora que mencionó el nombre Siegard. Su mirada había hecho que Raón se asuste, sentía como si su carne estuviera siendo hecho pedazos. Solo su mirada era suficiente para ocasionar esto, sentía como su corazón era aplastado,
le afectaba aún más que Darius Robert. Pero tenía sentido, ya que este era el guerrero, el rey destructor del norte. Sylvia le decía que Raon aún era joven, y no sabía lo que estaba diciendo. El otro hombre le decía que solo era un niño, y le pide que retire su presión. Pero Glan les dice que justo ahora estaba hablando. Su madre insistía en que Raon no estaba en un buen estado para recibir entrenamiento. Un asesino era alguien que ha vivido en la oscuridad, alguien que está más cerca de la muerte que de la vida, nunca se mostraban por voluntad propia. Aún así, ya no estaba solo, no volvería a esconderse en la oscuridad. Ya no viviría como un asesino, ahora era Ryan Sighart, y le devolvería a su madre su posición original. Le decía a Dwan que fue criado en el anexo, no en el edificio principal, no sabía qué tan grande e imponente era el nombre Siegard, es por eso que quería ver por sí mismo qué tipo de lugar era, por lo que participaría en el entrenamiento. Como Ryan Sighart, protegería a Sylvia, y también la felicidad y sonrisas que eran preciosas para él. Definitivamente lo recuperaría con sus propias manos. Glenn le preguntaba si quería juzgar a los Siegard solo con entrenamiento básico, entonces se aseguraría de que el instructor esté completamente preparado para que no se sienta decepcionado. En eso Raon comienza a perder la conciencia. En su vida pasada fue el mejor asesino, y ahora era la persona que aprendió el mito del continente, el anillo de fuego. Si era capaz de usar todas sus habilidades, no sería imposible mantenerse en una buena posición en esa familia. Por otro lado, nos presentan al maestro del Palacio Marcial Central, Caron Siegard. Le informaban que Raon tenía una enfermedad severa. Cuando lo vio antes, su cuerpo no estaba bien, se preguntaba cómo pudo resistir la presión de su padre. Pero si lo pensaba detenidamente, el talento de Sylvia era el mejor de todos, le decía que ordene a la sirvienta para poner a alguien en el anexo. Por otro lado, Raon ya estaba entrenando, y su madre le pedía que no se esfuerce demasiado. En el quinto campo de entrenamiento de Siegard, Glan había llegado, y le pedía a un hombre acostado que deje de fingir estar dormido. Era la espada de la luz, Remor Díaz. Este le decía que era el único que podía ver a través de su farol de sueño. Glenn le decía que los entrenadores estaban sudando, pero él estaba descansando, pero Rimmer le dice que estaban siguiendo las órdenes que él les dio. Incluso después de 50 años Rimmer todavía era un niño. Rimmer le decía que los humanos morían cuando cambiaban, pero él era un elfo. Pensaba que Glan había venido por su nieto, ya que Sylvia había venido a suplicarle, pero no esperaba que el jefe de familia también vendría. Sylvia le había pedido que Raon no salga herido de su entrenamiento. Si había venido para hacer la misma solicitud, su viaje fue una pérdida de tiempo. Incluso si se trata de su nieto más joven, no haría ninguna excepción. Pero Glan le dice que eso es lo que quiere, le pide que no baje la intensidad de entrenamiento y tiene que aumentarla cuando lo crea oportuno. Rimmer le decía que amaba más de lo que pensaba a su nieto, y le preguntaba si le estaba dando el amor que no pudo darle a Sylvia. Molesto, Glan le decía que, si no fuera su compañero de armas, su cabeza habría volado en ese momento. Un momento después Glan se retira. Por otro lado, Raon había estado viendo su ventana de estado, ya tenía 3 anillos de fuego. Y estaba en un nivel diferente, su percepción había aumentado y su mente se aclaró más que antes. Gracias a Sylvia, sus músculos comenzaron a desarrollarse sin mucho problema. Y para mejorarlo aún más, la ventana de estado estaba acelerando su crecimiento. Pero aquí era donde realmente comienza. El entrenamiento de Siegard era famoso por su dificultad. Las 3 estrellas era solo la base necesaria para comenzar a construir la casa como un aprendiz. La base necesita ser lo suficientemente sólida para levantar un edificio alto y sobrevivir en los últimos días. Al mostrar mejores logros que nadie más, callaría a todos aquellos que se han burlado de él. Entonces, después de todo eso, el santo de la espada del cielo, Darius Robert, morirá. No se detendría hasta que corte el cuello de ese tipo. En eso su madre había entrado a su habitación, le preguntaba si realmente tenía que ir al entrenamiento. Ella quería detenerlo, no sabía qué haría si resultara herido, no le pedía que no vaya, pero quería que al menos lo retrase un año. Pero Raon le dice que no puede retrasarlo,
ya que no soportaba cuando los de las familias directas y colaterales la veían como algo inferior, cuando la miraban con desprecio, se siente tan frustrado que no puede soportarlo. Pero si logra entrenar bien, ellos ya no la despreciarán. Silvia le dice que en ese lugar conoció a su padre, que casualmente estaba de servicio, pero fue difícil estar con él porque era un caballero ordinario. Así que destruyó su circuito de maná y su centro de energía y dejó su casa. Tenía una hermana mayor, era 2 años mayor y su nombre era Xie. Mientras vivían pacíficamente, un grupo de Edén que conocían su rostro los emboscaron, su padre no era tan fuerte y Silvia estaba embarazada de Raón. Así que no había nada que pudiera hacer, afortunadamente su padre le había colocado guardias secretos, pero estaban lejos y llegaron tarde, y su padre y hermana ya habían muerto. Ya no tenía ningún lado al que ir, no tuvo más elección que volver a su familia, por eso era la pecadora de su casa. No tenía nada que decirle a su abuelo. Pero Raón pensaba que Silvia era egoísta, había abandonado la responsabilidad de la casa en persecución de su felicidad, y solo regresó para suplicar por su vida. Ahora podía entender el por qué la casa la trataba tan duramente. Pero también era la única que le dio esta nueva vida, y le mostró afecto desde el primer momento, incluso si todos la llaman egoísta, al menos para Raón, Silvia era su única madre en sus 2 vidas. La venganza podía ser realizada después de lograr que Silvia recupere su posición como heredera directa de la casa Siegat. Por la noche, estaba revisando el anillo de fuego, ahora que tenía 3 estrellas era más rápido. Finalmente era hora, el rey de la esencia le decía que, la ira que ha provocado lo había alcanzado. En nombre del segundo monarca del reino demonio, Ira, cumpliría su venganza. Raón no entendía qué era. La ventana de estado le decía que el rasgo especial había sido activado, Ira, había sido creado, había ofrecido su cuerpo y alma, entonces se detiene al verlo, y se preguntaba por qué había un niño en ese lugar. Le preguntaba quién era, la ira que lo había alcanzado no era algo que un mocoso como él pueda emitir. Pero al verlo detenidamente, le dice que, si era él, estaba escondiendo una espesa ira en lo profundo de su corazón. Entonces le pide que le entregue su alma, si lo hace, le concedería la venganza que tanto anhela. Raón se preguntaba si había aparecido debido a su ira a Darros Robert antes de morir, pero había llegado demasiado tarde. Entonces le dice que no necesita su ayuda, ya que tomaría su venganza con sus propias manos. No tendría la oportunidad 2 veces, no podía dejar que alguien se vengue por él. Ira, le dice que lo había malentendido, no había venido para negociar con Raón. El rey de la esencia ya había tomado su decisión. Al sentir las llamas azules, Raón se da cuenta que son frías, entonces el rey de la esencia entra en su cuerpo. Podía sentir como todo su cuerpo se estaba congelando, el rey de la esencia le decía que piense en Deres y desate su ira, incluso si ellos son dioses, él, el rey de la esencia los mataría. Raón podía resistirlo un poco gracias a su resistencia al agua, pero el ataque era más que solo temperatura. El rey de la esencia estaba provocando su furia continuamente. Le decía que aplastaría su cabeza y devoraría su carne, solo tenía que rendirse y darle su cuerpo. Pero Raón no sabía qué le haría a Silvia o a Ellen si le da su cuerpo. No podía abandonar su cuerpo, incluso si lo mata. Pero el rey de la esencia le decía que estaría más cómodo si se rinde ante su ira y lo acepta, pero seguía luchando inútilmente. Quería minimizar el daño al cuerpo ya que lo usaría personalmente, pero ahora no puede evitarlo, dejaría de ser blando y simplemente lo consumiría. Raón ya estaba alcanzando su límite, entonces recuerda el anillo de fuego, si puede resistir el aura de hielo gracias a su resistencia al agua, podría soportar el dolor físico y mental usando el anillo de fuego. Era la única opción que tenía para poder sobrevivir. Al verlo, el rey de la esencia se había sorprendido, recién había despertado, pero no era posible que esto sucediera. Un simple humano lo estaba desafiando. Raón le decía que se vengaría por sí mismo, se negaba a dejar que algún fantasma aleatorio tome su cuerpo. Recuerda que hace poco le había dicho que acababa de despertar, era la razón por la que era incapaz de ejercer todo su poder. En eso la ventana de estado le dice que las habilidades adicionales fueron desbloqueadas. Al ver esto, el rey de la esencia decía que la ventana era su autoridad,
y no sabía por qué estaba en posición de Raón. Era un sistema que él mismo había creado, uno para acelerar el crecimiento, había hecho que los efectos del anillo de fuego fueran más grandes de lo que fueron en su vida pasada, todo era gracias a ese sistema. Molesto, el rey de la esencia le decía que le entregue su cuerpo o su autoridad, en eso Raón no golpea. Había valido la pena intentarlo, incluso quería poner maná en ese golpe, pero no tenía materia, como si fuera un alma. Al darse cuenta que nadie apareció después de ejercer esa cantidad de fuerza, piensa que puede ser el único que pueda verlo o sentirlo. Como lo estaba molestando mucho, Ira decide unirse a su brazo. Su sello se había roto recientemente, pero sus poderes regresarían, cuando el momento llegue, no habría nada que Raón pueda hacer para detenerlo, se quedaría a su lado hasta que ya no le quede aliento. Era una mierda para Raón, y le gustaría deshacerse de él, pero si lo fuerza a apartarse, el sistema podría desaparecer. Además, no sabe qué le haría a Silvia para apoderarse de él. Lo mejor era mantenerlo cerca para vigilarlo, tendría que creer en su poder para poder restringirlo. Entonces le pregunta por qué eligió un brazalete de flores de todas las cosas posibles, Ira le dice que era su preferencia, y pide que lo respete. Al día siguiente, Raón ya estaba listo para partir a los terrenos de entrenamiento. Un tiempo después había llegado al quinto campo de entrenamiento. No había solo gente de línea directa y colateral, también había gente que recibieron recomendaciones o que son de familias vasallas. En eso puede escuchar que varias personas estaban hablando a sus espaldas, también habían criticado su brazalete de flores, ya que estaba fuera de moda, algo que había molestado a Ira. Los llamaba basuras ciegas ante la nobleza, aplastaría sus cráneos y les arrancaría los ojos. En eso Raón se acerca y les dice que dejen de hablar a escondidas y se lo dicen directamente. Pero estos le decían que no era un descendiente directo. Pero Raón les dice que ellos son de una línea colateral, una palabra que se usaba cuando el oponente es de menor rango. Uno de ellos quería golpearlo. Pero otro lo detiene, les dice que pronto iniciaría el entrenamiento. Era el descendiente directo Ben Sieghart. Los otros niños se disculpan, pero Ben le dice a Raón que aún no aprende cuál es su lugar. No era más que polvo que puede limpiar cuando quiera, tiene que vivir como una rata muerta si no quiere que lo echen del anexo. Pero Raón le decía que ya había escuchado bastantes tonterías de Ben, era un simple descendiente directo, no tenía ningún rango o autoridad, pero supone que podría conseguir esa autoridad si va a quejarse con su padre. Esto había enfadado a Ben, en ese momento llega Rimmer, les preguntaba si ya estaban peleando. Al verlo, Raón se sorprende, había escuchado que se había retirado después de que su centro de energía resultó dañado. Rimmer les decía que continúen su pelea después de la ceremonia de bienvenida. Pero Ben decide retirarse. Más tarde, Rimmer se presenta como el instructor que supervisará el entrenamiento. Había escuchado que eran 160 participantes y decide reducir el número mediante pruebas hasta quedarse con una cuarta parte. Era la autoridad en el campo de entrenamiento, si tenían alguna queja, les pide que vayan con el jefe de la casa. En eso les pide que corran. La estamina y la fuerza de voluntad eran los fundamentos de las artes marciales, tenían que correr con todas sus fuerzas hasta que Rimmer los detenga. Ira estaba molesto, le pedía que vaya adelante si va a correr, pero Raón le dice que no era una competencia, no había necesidad de ser el primero. Rimmer miraba el potencial y el carácter de cada persona, no solo se enfocaba en lo que hay en el exterior, los que perseveren pasarían la prueba y Raón se aseguraría de llegar hasta el final. Otros decían que Ben y Runnan eran insuperables y como no era su velocidad máxima, probablemente podrían correr durante horas a ese ritmo. Les asustaba pensar cómo serían cuando crezcan, en eso Ben a Raón, decían que no podía seguir el ritmo, ya que estaba detrás de su grupo, pero era muy paciente y era impresionante que pueda correr tanto. Rimmer también lo estaba observando, pero pensaba que era interesante y se preguntaba si había visto a alguien como él antes. Había pensado que solo aquellos cuyo potencial no podía medir eran los más fuertes, su razonamiento fue que no podía ver toda su profundidad. Puede distinguir los hilos y los colores de qué tipo de persona será un niño en el futuro, pero con Raón no podía ver ningún color. Eso significa que su potencial está más allá de lo que puede percibir.
Raón pensaba que era un entrenamiento, pero solo estaban corriendo. En su vida pasada había soltado a bestias hambrientas y tuvo que correr con su vida en juego para sobrevivir, pero era demasiado fácil correr de esta forma. Un tiempo después, Brimmer no sabía qué le pasaba a Raón, ya que seguía corriendo después de un tiempo. Su resistencia ya se había agotado desde hace algún tiempo. Esto iba más allá de ser llamada persistencia o tenacidad, ya no debería tener ninguna resistencia para usar. La cantidad de fuerza de voluntad que mostraba solo era posible para guerreros que han estado entrenando constantemente y han experimentado la muerte. Se preguntaba cómo es que tenía tanta fuerza de voluntad. Ben tampoco lo entendía, le habían dicho que no estaba en condiciones para entrenar. De acuerdo con el santo andrajoso, era probable que muriera. Esto lo había molestado y comienza a usar su aura, quería que viera la diferencia entre ellos, para que se rindiese. Pero Raón solo pensaba que era un niño, Runan era más madura que Ben. No debían competir entre ellos en el examen, era una batalla contra uno mismo, no había razón para ser influenciado. Un tiempo después, varios ya se habían rendido, pero Raón seguía corriendo, pero estaba por morirse debido a la frialdad de su cuerpo. Se sentía como si su corazón y sus costillas fueran aplastados, pero podía reunir su resistencia utilizando el anillo de fuego. Lo bueno era que el anillo estaba creciendo rápidamente y supone que debería llegar al límite para que sea completamente efectivo. Pero Ira le dice que era patético, aunque su cuerpo esté poseído por el rey de la esencia, no solo se estaba quedando atrás, el estado en el que se encuentra era tan patético. Era mejor que le dé su cuerpo al rey de la esencia, para que al fin pueda superar al niño de cabello azul. Esto hacía que Raón pierda el control, sus sentidos lo estaban abandonando debido a su ira. Pero necesitaba pretender que nada sucedía, le decía a Ira que detenga sus inútiles intentos, no funcionaría contra él, pero Ira le decía que no era posible que no le afectara. No había humano en el mundo que pueda aguantar la ira del rey de la esencia. Era doloroso para Raón, ya no podía controlar su cuerpo, su visión se hacía borrosa y ya no podía respirar. En eso Brimmer les pide que se detengan. Esto había ayudado al crecimiento del anillo, su cuerpo también se desarrolló gracias a la ventana de estado. En eso el sistema le decía que las condiciones fueron cumplidas, el movimiento extremo había excedido los límites de su resistencia. Sus estadísticas aumentaron. Ira no entendía lo que pasaba, le preguntaba por qué le estaba dando estadísticas extra por superar el ataque del rey de la esencia. Brimmer les decía que hicieron un buen trabajo, pero lo que dijo antes de que iniciaran a correr era mentira, mentía acerca de correrlos a todos menos a un cuarto de todos ellos. No había forma de que elimine a tantos el primer día. Pero si siguen entrenando como el día de hoy, la mayoría sería eliminado. Les había pedido que corran a toda velocidad hasta el final, pero ninguno había corrido hasta el final, solo una persona. Incluso uno de ellos fue lo suficientemente astuto para el aura. Pero no importaba lo que hicieran, porque eran ellos mismos los que tomarían el examen. Pero no fallarían sus exámenes siempre y cuando hagan lo que les pide. Desde ese momento serían aprendices temporales, eliminaría la parte temporal una vez que logren aprobar este examen en 6 meses. Pero también planea elegir al mejor aprendiz. Al regresar a su habitación, Brimmer se encuentra con Glan, este le preguntaba cómo había salido todo. Brimmer era bueno juzgando a las personas, y como esperaba, Ben y Runan tenían el mejor talento, otros niños también tenían el potencial para convertirse en los pilares de la casa en el futuro. Sin embargo, no pudo percibir nada de Raón, no entendía cómo siguió corriendo hasta el final, porque su resistencia se había agotado, era la primera vez que no podía ver algo claramente desde Glan. Desde que su centro de energía se deterioró, cada día era aburrido, pero esto era muy interesante. Glenn se retira mientras le dice que se concentre en su trabajo. Decía que era una coincidencia, ya que sería difícil para Raón convertirse en un guerrero. Raón le decía a Ira que el entrenamiento normal había terminado y ahora iría al territorio de entrenamiento real. Ira le decía que era un mocoso tóxico. Los otros niños decían que no era posible, ya que habían escuchado que Raón tenía una enfermedad. Nos presentan a Kran Zieghart, de una línea colateral. Les decía que era obra de un elixir, escuchó que el santo le había dado uno. Y estaba pensando en darle una lección a Raón.
Más tarde lo estaban golpeando, Raón les preguntaba por qué lo estaban haciendo, estos le decían que estaba presumiendo mientras usaba el poder de un elixir, y lo habían traído a ese lugar para darle una lección. No tenía que preocuparse, estas cosas sucedían con frecuencia. Ira le preguntaba si se contendría después de ser amenazado de esa manera, entonces Raón comienza a golpearlos. Raón estaba de acuerdo con tener una conversación con sus puños, comenzando a golpear a cada uno. Ira decía que era una vista magnífica. Pero antes de terminar, le pregunta a Crien si fue Ben el que los provocó para que hicieran esto. Crien le dice que solo fueron ellos, Ben no tenía nada que ver con esto. Esto era inesperado para Raón, pensaba que no le agradaba a Ben, pero era bueno que no esté podrido. Le dice que, si no quiere tener otra conversación con Raón, tenía que esforzarse para evitarlo. Pero Rimmer estaba observando todo, pensaba que fue un buen espectáculo, era como ver al Lord Glan en su juventud. Su sangre no mentía, ya que tenía talento para las artes marciales. Un talento desconocido escondido entre los grandes talentos. Una vez llega a su habitación, el sistema le decía que las condiciones fueron cumplidas, Ira estaba satisfecho con sus acciones y aumenta su agilidad en un punto. Esto había molestado a Ira, ya que obtuvo puntos por satisfacer al rey de la esencia, no entendía qué mierda era ese absurdo sistema. Raón no entendía por qué se molestaba, ya que él mismo lo hizo, pero Ira le dice que nunca había probado este sistema de mierda con nadie más. Todo esto sucedía porque Raón lo había robado del rey de la esencia. En eso le dice que tiene una sugerencia para él, le pide que haga una apuesta con el rey de la esencia, si gana, le daría puntos de estadísticas, pero si pierde, deberá recibir su ira. La condición era superar la prueba para los aprendices oficiales obteniendo el primer lugar. Si lo logra, aumentaría en 2 todas sus estadísticas y un rasgo aleatorio, pero si falla, crearía 10 puntos de emoción de ira. Raón le preguntaba por la prueba que mencionó Rimmer, Ira le dice que es correcto, ya que Rimmer dijo que habrá un primer lugar, así que los resultados serían claros. Raón también le pregunta por el rasgo aleatorio, Ira le dice que es un rasgo que el rey de la esencia posee, le será otorgado, pero su nivel será disminuido para coincidir con su mediocridad. También le preguntaba por la creación de 10 puntos de ira. Ira le dice que es exactamente lo que significa, ganaría la emoción de la ira, que el rey de la esencia posee. La sensación de ira que el rey de la esencia le transmitirá será casi nula, pero si sigue recibiendo la ira del rey de la esencia, ya no podrá controlar sus emociones. Sin importar cuán fuerte sea su fuerza de voluntad. Al entender lo que Ira estaba persiguiendo, no pensaba que esté mintiendo, incluso respondió a todas sus preguntas honestamente. Comparado con las recompensas potenciales, el riesgo de fallar era relativamente pequeño, quizás sea una manzana envenenada, pero no tenía más opción que comerla. Si fuera un típico paciente enfermo, alcanzar la mejor puntuación sería difícil. Raón era un reencarnado. Entonces Raón acepta, esto había hecho sonreír a Ira, que le decía que tomó la mejor decisión. Pero si Raón usa su experiencia de su vida pasada, nunca perdería. Al día siguiente, varios niños estaban agotados debido al entrenamiento, también hicieron la base de todas las artes marciales. Pero no era obligatorio, ya que ellos mismos son los que tomarían la prueba, y no Rimmer. Otros estaban molestos, y no podían hacerlo más, preguntaban cuándo iniciarían a aprender esgrima, en eso se van a practicar para que no se oxide su esgrima. Ira le preguntaba a Raón si no se uniría a ellos. Raón le dice que no tiene que hacerlo, practicarlo con sus habilidades pobres era una pérdida de tiempo. Lo que ahora necesitaban no era una espada, era fuerza y estamina, ahora su fuerza física era inferior a la de los demás debido a su aura fría, para el crecimiento y el entrenamiento, las bases eran lo más importante. No había necesidad de sentirse impaciente por los demás, ahora tiene que enfocarse más que los demás en fortalecer su cuerpo. Runan lo estaba observando, pensaba que el crecimiento de Raón era rápido, su fuerza había incrementado desde el día anterior, pero había escuchado que estaba enfermo. Pero el peso que levantaba incrementaba día tras día, pero no tenía sentido que esté levantando pesas más pesadas todos los días. Definitivamente había algo diferente en él.
Raón le preguntaba por qué estaba en ese lugar. Al no recibir respuesta, se preguntaba qué pasaba con su crecimiento. En eso Runan solo se sienta a su lado e inicia a hacer el mismo ejercicio que Raón. Lo estaba imitando en todos sus ejercicios. Pensaba que no estaba equivocada. Después de ese refrescante aroma viniendo de Raón después de oler su aroma, su cuerpo se volvió más ligero. Gracias a eso, ahora era capaz de levantar pesas mucho más pesadas que antes. En eso Raón le pregunta si tenía algo que decirle, y Runan le dice que no. Pero pensaba en seguirlo un poco más. Los demás los habían visto, y otros se preguntaban qué hacía Runan con Raón. Ben pensaba que Raón carecía de fuerza, así que necesitaba ese entrenamiento básico, pero sin importar cuánto lo intente, eran de una calidad diferente a la de él. Les decía que no sabía cuáles serían las pruebas, pero sería bueno seguir entrenando su esgrima, y deciden irse ya que no había necesidad de prestarle atención a Raón. Luego viene otro y se presenta como Dorian, y le preguntaba si podía entrenar con él, ya que quería aprender de la forma apropiada. Raón le dice que no le importa, entonces Dorian le da una galleta. Raón se la quería devolver, pero se da cuenta que Runan no dejaba de ver la galleta. Dándole la galleta, pensaba que ahora tenía a otro rarito junto a él. El tiempo había pasado y los tres seguían entrenando. Ya había pasado 6 meses desde que el entrenamiento empezó, pasaba el tiempo todos los días, con la intención de poner su vida en riesgo, ahora solo quedaban 2 personas delante de él. Las 2 semanas pasaron y había llegado el día de la prueba. Ira le preguntaba si no había olvidado la apuesta que hizo con el Rey de la Esencia, ya que al final no fue capaz de superar a Ben y Runan, tenía que prepararse para recibir la ira del Rey de la Esencia. Rohan le dice que la prueba era diferente y no sabían qué pasaría. En eso le preguntaba a Dorian qué estaba haciendo. Dorian le dice que estaba nervioso por la prueba. Runan le había traído una galleta y le pedía que la coma. En eso se da cuenta de la mirada de Ben. Rohan pensaba que era algo estúpido verlo así solo porque tiene gente como ellos a su lado. Por otro lado, Sylvia había visto a Raón y decía que estaba lleno de confianza. Ellen le decía que había soportado el entrenamiento durante 6 meses. Ahora parecía tener amigos a su lado, nunca se había quejado y era comprensivo, ahora estaba orgullosa porque estaba haciendo amigos. En eso anuncian que el jefe de familia estaba entrando, todos se preguntaban por qué estaba ahí, ya que nunca antes se había presentado. Rimmer les decía que no perderían el tiempo ya que el jefe de familia había llegado. Entonces la prueba sería revelada, tenían que atravesar su presión. Esa sería su única prueba. La presión era una de las cosas que no pueden ser separadas de la vida de un guerrero, con esta prueba se vería el alcance de su habilidad. Las personas se quejaban por esto, ya que los niños no habían aprendido aura por mucho tiempo, y no todos los niños lo habían aprendido, esto les parecía injusto. Rimmer les decía que la presión no era una simple manifestación del aura, la verdadera presión era el nivel del alma que un guerrero ha acumulado a través de sus logros. Era el testimonio que un guerrero puede manifestar incluso si no tiene aura. Glenn también está de acuerdo con Rimmer, ya que incluso alguien sin aura podría tener una inmensa presión basado en la dificultad de su entrenamiento. La primera en realizar la prueba sería Runan. Al iniciar con la presión, Runan quería usar su aura, pero Rimmer le dice que, si lo usa perderá. Ya que quiere que supere la prueba usando la fuerza de voluntad que ha desarrollado hasta ahora. Un tiempo después, Runan había logrado tocar a Rimmer. Ahora el siguiente era Dorian, le decía que era famoso por su falta de voluntad, y Rimmer le dice que, si no puede hacerlo, entonces fallará. Al iniciar con su prueba, Raón se da cuenta que el nivel de presión que ejerce para cada uno era diferente. Ajustaba la cantidad de presión basado en el nivel de los niños, realmente había observado a todos con cuidado. Un tiempo después, Dorian también había aprobado, Rimmer le dice que le falta confianza. Después llegaría el momento de Ben. Al liberar presión, Ben no podía moverse, y se preguntaba si Runan fue capaz de conseguirlo sin tantos problemas. Pero Ben no podía moverse hacia adelante. Rimmer le decía que tenía mucho talento, sin embargo, Ben, así como todos los estudiantes que lo escucharon, perdieron su tiempo, no había sentido en el manejo de la espada vacío y hueco.
No tenían que mejorar su manejo de la espada, sino entrenar su cuerpo y voluntad. Un tiempo después, al fin logra tocar a Rimmer, con lo que logra pasar la prueba. Rimmer le decía que solo tiene 12 años y no debe pretender ser un adulto. Si solo mira las cosas de frente, no podría notar las ramas que se pegan a su pie. Ahora era el turno de Raon. Rimmer había empezado a liberar su presión, todos se habían asustado al sentirlo. Rimmer le decía que el talento que observó en Raon estaba por encima de Runan y Ben. Así que por lo menos tenía que superar eso. El nivel del alma no estaba confinado en el cuerpo, al contrario, se encuentra contenido en el recipiente del alma. Y justo ahora, no solo tiene el nivel de Rean Sieghart, también tiene el nivel proveniente de su vida pasada como Raon el asesino. Rimmer se había sorprendido al ver a Raon caminar tranquilamente, Glan también estaba sorprendido. Rimmer le preguntaba qué era, ya que no tenía sentido. Algo así debería ser imposible. Todo se había sorprendido por lo que había hecho Raon. Rimmer le preguntaba qué cosa era. Raon le dice que solo es alguien que estuvo entrenando por 6 meses, pero Rimmer le preguntaba por qué había esperado esos 6 meses, había infringido una presión que excedía lo que sus habilidades eran capaces de hacer. Lo había hecho a propósito, nunca esperó que lo superara. En eso se da cuenta de lo que dijo, les decía a todos que la selección final de aprendices había terminado. Y el mejor aprendiz del quinto campo de entrenamiento era Rean Sieghart. Su madre se había emocionado, ya que su hijo era el mejor. Ben decía que no podía creerlo, no era verdad, y decía que Rimmer estaba mintiendo. Raon era inferior a él en estamina, fuerza y talento, no podía aceptar que alguien como él sea el mejor. Ben le decía a Raon que eran guerreros de la casa Sieghart, en lugar de esa prueba de mierda, debería luchar el uno contra el otro a ver qué pasaba. Rimmer le decía a Ben que deseaba mucho el lugar como el mejor aprendiz, pero desafortunadamente, la prueba había terminado. Y le preguntaba a Glan qué deberían hacer. Glenn le decía a Raon que otros no podían aceptar los resultados, y le preguntaba si deseaba tener un duelo contra Ben. Pero Raon le dice que no, ya que la prueba había terminado y los resultados eran claros. No tenía ninguna razón para pelear contra Ben, ya que no gana nada. Entonces Glan le dice que tendrían un duelo por el mejor aprendiz, si Raon gana, le dará una placa de bronce. Una placa de oro, plateado y bronce se otorga dependiendo del desempeño dentro de Sieghart, dependiendo de la variedad, las recompensas que pueden obtener son diferentes. Incluso si es de bronce, es algo que el jefe de la casa prometió personalmente, debería ser capaz de conseguir algo bueno. Entonces Raon decide aceptar. Se determinaría al mejor aprendiz, sería un duelo de una ronda, y serían descalificados si usan aura o un arma. Entonces el duelo comienza, Ben comienza a atacar y Raon solo se dedicaba a bloquear sus ataques. En eso Ben decide usar una técnica que su padre le había enseñado, logra golpear a Raon. El combate seguía, Ben no quería ser derrotado por alguien como Raon, tampoco quería decepcionar a su padre. Pero Raon podía verlo todo, sus puños, sus movimientos, sus ataques eran claros para Raon. Entonces comienza a contraatacar, y había logrado imitar el ataque que el padre de Ben le había enseñado. Era algo que incluso Glan no esperaba. Cuando Ben le preguntaba cómo es que sabía del puño del vacío, Raon le dice que él mismo se lo había enseñado, solo siguió su primera técnica. Todos los espectadores tampoco lo podían creer, otros se preguntaban si era posible que se lo hayan transferido secretamente a Raon. Rimmer también estaba sorprendido, y pensaba que Raon iba en serio. Raon había sido capaz de anular la rotación del puño del vacío del tigre al contraatacar en la rotación opuesta, con lo que es capaz de leer el flujo de las artes marciales de su oponente, ya era suficiente para ser llamado genio. Claro, Rean había sido capaz de hacer suyo ese flujo, esta era la clase de talento que podía situarse en la cima del continente. Esto era lo que Sieghart estaba buscando. Un talento celestial. Entonces Rimmer anuncia a Raon como el ganador. Su madre lo había ido a abrazar, y Ellen les decía que tenían que ir a comer. Los padres de Runan también estaban con ella. Pero solo el mayordomo de Ben estaba con él, mientras su padre se marchaba. Por la noche, su padre le preguntaba si recordaba lo que le había dicho.
le había dicho que regresara como el mejor aprendiz y que nunca perdiera ante nadie. Pero había perdido ante una basura descartada de la línea principal. Le preguntaba si estaba tratando de convertirlo en un hazmerreír. Ya había arruinado su primera oportunidad, pero escogería al mejor de la clase durante la graduación. Tenía que asegurarse de traer de vuelta a esa posición. Ben estaba maldiciendo a Raon, pero ahora trabajaría duro para nunca más perder contra él. Un tiempo después, no sabía cómo había llegado al gimnasio. Se preguntaba por qué no había nadie, pero supone que era porque el examen había terminado. En eso logra ver el nombre de Raon en los casilleros. Dentro, había encontrado varios pares de zapatos. Decía que al menos había 100 pares, pero Ben solo tuvo que reemplazar 2 veces sus zapatos. Pero ahora que lo recordaba, Raon siempre estaba entrenando. Cuando Ben estaba ignorando lo básico y balanceando su espada para presumir, o cuando estaba cómodamente descansando, Raon estaba emitiendo la verdadera esencia de los Siegard. Por otro lado, Ira no podía creerlo. Había vivido por cientos de años, pero nunca había conocido a un tipo como Raon. Le preguntaba qué es lo que era. Pero Raon solo le dice que es libre de imaginarlo. En eso le pregunta por la habilidad que recibió. Percepción de la flor de nieve. Ira le dice que obtuvo un buen rasgo, algo impropio de su insignificante existencia. Es una habilidad que incrementa su rango sensorial. Ahora era de una estrella, así que solo incrementaría un 10%. Con los sentidos del rey de la esencia, Ira podía sentir algo 10 veces más lejos de lo que sus sentidos originales le permitían. Pero Raon le preguntaba por qué lo había nombrado así. Ira le dice que, por preferencia, ya que era un nombre genial. Pero sin importar cuánto lo piense, Raon le decía que apestaba para bautizar cosas. Al día siguiente, cuando estaba con su madre Silvia, le decía que el jefe de la casa lo había convocado. Quería recompensarlo personalmente con la placa de bronce. Un momento después Raon había llegado con Glan. Este le decía que, aunque le disguste, tenía que cumplir su promesa. Entonces le concede la placa de bronce. En el futuro, cuando lo regrese, podrá solicitar un artículo o un favor que sea adecuado a esa placa. Raon le dice que tiene algo que pedir ahora mismo. Le preguntaba por Sylvia Sighart, qué tenía que hacer para que su madre vuelva a su posición original. Glan le dice que logros. Eso sería posible cuando logre que toda la casa reconozca ese hecho, pero no sería tan fácil como suena. Ser reconocido por los demás en Siegard era como tratar de arrancar una estrella del cielo. Era casi imposible, especialmente si se trata de un mocoso como Raon. Raon se alegra al saber que al menos era posible, y en lo que se retiraba, Glan le dice que espere. Le dice que aún no había pedido su recompensa, solo había hecho una pregunta, y él podía responder eso sin la placa. Raon pensaba en aprovechar esta oportunidad. Entonces le dice que necesita una técnica de cultivación, pero Glan le dice que eso le será enseñado por los entrenadores tan pronto inicie su entrenamiento básico. Raon le dice que necesita una técnica de cultivación del aura que sea mucho mejor que las que aprenden en el entrenamiento. La técnica de su vida pasada no sería suficiente para recuperar la posición de Silvia y cortar la cabeza de Deres. Necesitaba un aura mucho más fuerte y excelente. Glenn había hecho aparecer una librería en un instante. Si levanta su mano en el centro, el libro que más requiere aparecerá de inmediato. Raon, al levantar su mano, espera que al menos fuera algo mejor que la técnica de cultivación de las sombras. Un libro había aparecido. Raon se preguntaba por qué se veía tan antiguo y desgastado. Pero era diferente para Glenn. Este se había sorprendido por el libro. Y le preguntaba cómo es que había conseguido ese libro. Tenía el nombre de Cultivación de las 10.000 llamas. Al intentar leerlo, las hojas comenzaron a volar por todo el lugar. Al ver esto, Glan recordaba lo que le informaban hace mucho tiempo. Decía que el crecimiento de su casa era más importante que los miembros de su casa. Después Silvia se había vuelto cercana a otro hombre y había abandonado su casa. Después de los días que pasó pensando únicamente en su casa mientras abandonaba las emociones, obtuvo un ejército que podía superar el muro demoníaco. Había conseguido la gran expansión de su casa. ¿Y qué fue lo que perdió? Había recibido un informe de que su yerno y su nieta fueron atacados. El atacante era el gemelo fantasma de Eden que Silvia había buscado antes. Ella estaba bien,
pero su esposo y su hija murieron. Fue patético, pero al final había recuperado sus emociones. Pero nadie puede regresar al pasado, entonces. Incluso si es odiado por Raón y por Silvia, esta vez con seguridad los protegería. Raón pensaba que algo estaba fluyendo por su mente y cuerpo. Entonces Glenn le pregunta cómo acababa de hacer eso. Raón le dice que no lo sabe, solo recuerda que la técnica desapareció en sus manos. Glenn le preguntaba por el nombre del libro. Raón le dice que se llamaba Cultivo de las 10.000 llamas. Glenn le preguntaba si podía recordar el contenido del libro, y Raón le dice que lo está recordando ahora. Entonces Glenn se tranquiliza, ya que eso era bueno. Ya que había recibido su recompensa, le pide a Raón que se retire. Era la técnica del primer jefe de la casa Siegard, era una que nadie en la historia ha podido hacer o ser capaz de leer. El mayordomo le decía que Raón y Silvia estarían expuestos al peligro si esto se divulgaba, pero Glenn le dice que no se preocupe, ya que nadie sabe sobre el cultivo de las 10.000 llamas. Además, si no fuera por Raón, el libro solo se habría deteriorado en la biblioteca. Podía sentir que nuevos aires estarían soplando en el futuro. Raón pensaba que era extraño, no sabía por qué le había dado ese libro a él, incluso una placa de oro no debería ser suficiente para cambiarlo por una técnica de cultivo. No perdía contra el anillo de fuego, pero sería mejor aprenderlo. Sin embargo, no podía tocar la llama. Lo había intentado, pero era difícil reunir aura, tampoco es que esperara aprender una técnica de cultivación en un solo intento. Entonces Ira le dice que luce como si tuviera un momento difícil, le pide que haga lo mejor que pueda, tiene que ser cuidadoso porque sería un gran problema si alguien lo toca mientras está cultivando. Sería triste si quedara lisiado después de poner sus manos en una buena técnica de cultivo. Raón no sabía qué planeaba, pero tenía razón. El cultivo de las 10.000 llamas absorbe el maná natural para acumular aura en el centro de energía. Si alguien lo perturba durante un momento importante, su circuito de maná o el centro de energía podría romperse y se volvería un lisiado. Además, es aún más peligroso para Raón porque tiene toda la parte fría en su circuito de maná. Raón le dice que tiene razón, y tampoco Ira debería intentar interferir cuando ya lo sabe. Pero Ira le dice que se preguntaba qué es lo que pasaría, ya que justo ahora, dejó que el rey de la esencia interrumpa por un momento su cultivación. Raón le dice que también sería su problema, ya que estaría poseyendo un cuerpo lisiado, pero a Ira no le importaba. No puede sobreponerse porque es un humano, sin embargo, aunque le corten las extremidades o su centro de energía explote, este rey de la esencia puede recuperarse. Cuando se vuelva un lisiado y se rinda, esa será la mejor oportunidad para el rey de la esencia. Raón le dice que lo estará esperando para saber cómo lo atacará. Pero Ira le dice que debe estar fanfarroneando, desde ahora tendría que temblar de miedo todos los días, porque el rey de la esencia puede atravesar su mente en cualquier momento. Raón se da cuenta que Ira realmente era su enemigo. Era un demonio del reino demoníaco que intentará devorar su cuerpo en cualquier momento, además, era la encarnación de la ira. Pensaba que se había rendido porque estaba quieto por un tiempo, pero ahora necesitaba volver a tener cuidado. Pero primero necesitaba ocuparse de asuntos más urgentes. No era una coincidencia que ella venía a visitarlo cada noche. La sirvienta decía que no tenía nada que reportar excepto las veces que Raón hablaba, pero ahora sí tenía cosas para reportar. Era una sirvienta del anexo, Judiel. No esperaba que con una placa de bronce ganara una técnica de cultivación avanzada, además, el flujo de maná que sintió en la cultivación de su aura, era claramente extraordinario. Esta información era importante para el Palacio Central Marcial. Estaba haciendo esto porque era una orden, pero Raón era solo un niño, se preguntaba cuánto tiempo necesitaba seguir cavando a sus espaldas. Una vez pone el papel en el lago, pensaba que era el momento de regresar, pero una daga ya estaba en su cuello. Raón le decía que si abre su boca moriría, también moriría si se mueve, entonces le pide que baje la mirada y observe el lago. Judiel asustada se preguntaba quién podía esparcir esa cantidad de intención asesina. Pero al ver el lago, se da cuenta que era Rean Siegard. Raón le dice que pudo sentir sus ojos penetrantes desde el primer día que entró al anexo,
y le preguntaba si había conseguido suficiente información. Judiel, asustada, se preguntaba si Raón lo supo todo el tiempo. Pensó que no había dejado rastro alguno de su presencia, no sabía por qué Raón había fingido. Entonces Raón le pide que abra la boca para que coma algo. Y al recoger la carta, le decía que no podía leer, ya que tenía un cifrado que requiere algo específico para poder leerlo. Agua, tierra, fuego, viento, luz de luna, luz solar. Al notar algo en su rostro, se da cuenta que era luz de luna. Judiel no sabía, ya que su expresión no le había mostrado nada. Había entrenado muchos años para convertirse en una espía adecuada, era imposible leer todo solo con su expresión. Entonces se preguntaba por el dolor en su cuerpo, y el hecho de que pueda leer sus pensamientos sin problemas, se preguntaba si lo había alimentado con un gusano de ira. El padre de Ben la había enviado al anexo, para que envíe toda la información de Raón y Silvia. Si hacía bien su trabajo, le concedería algo importante para ella. Judiel le preguntaba a Raón si la había alimentado con el gusano de ira. Raón se había sorprendido, ya que al menos sabía eso. Al confirmar su pregunta, Judiel quería vomitar el gusano, ya que el invocador podría saber no solo la ubicación del objetivo, sino también sus pensamientos. El gusano era conocido como una de las peores maldiciones en el mundo, permitiendo al invocador matar al objetivo con dolor agonizante cuando quiera. Había pensado que sería una misión sencilla, obtener información de un simple niño, pero un monstruo estaba viviendo en el anexo. Judiel le decía que cambiaría el contenido de la carta por algo parecido a la verdad. Pero Raón le dice que lo olvide, ya que Carón eventualmente sabría la verdad, solamente se lograría que se dé cuenta de la incompetencia de Judiel. Pero a partir de ahora, Judiel sería un agente doble. Le pide que envíe información que de todas formas Carón sabría, pero a cambio, le pide información importante sobre él. Y cuando regrese la próxima vez, estará esperando información útil. Al retirarse, Ira le preguntaba cuándo había logrado invocar a un gusano. Pero Raón le dice que no había manera de que invocara algo tan asqueroso, solo le dio veneno, para hacerle sentir dolor intenso temporalmente. Ira le preguntaba si había logrado leer sus pensamientos sin usar un gusano. Raón le dice que se puede obtener información de cualquier cosa, otros no lo saben, pero él sí. Después de eso, mientras estaba inmerso en su entrenamiento, nuevamente llegó el día en que debería regresar al campo de entrenamiento. Había trabajado constantemente para entrenar, pero fue incapaz de formar aura hasta el día del llamado. Solo había pasado alrededor de 42 personas, en eso se encuentra con Runnan, ella no dejaba de observarlo y Raón no sabía qué decirle. Hace unos días, en la mansión de la familia Suyon. Su madre le preguntaba si Raón la había ayudado en su entrenamiento y si le había transmitido su agradecimiento. Runnan le decía que lo hizo cuando le dio bocadillos, pero no le había agradecido cuando la ayudó a entrenar. Pero Runnan le dice que su padre le dijo que nunca iniciara una conversación con un chico. Su madre le dice que el género no importa, si recibe ayuda, tiene que agradecer a la persona, era cortesía básica. Y le pide que nunca lo olvide. Volviendo al presente, le dice gracias a Raón. Ni siquiera Ira lo había entendido, le preguntaba a Raón por qué lo hizo tan repentinamente. Pero ni Raón lo sabía. En eso Ben también se le acerca, entonces se disculpa y admite haber perdido, mientras él había mostrado un lado pobre de su personalidad. Pero no se había rendido, sin importar cuánto tenga que esforzarse, lo superaría. Nunca daría marcha atrás, ni se rendiría. Ira estaba molesto, decía que Ben seguía sin conocer su lugar, incluso después de ser golpeado hasta la mierda, le pedía que lo siga y le arranque los ojos. En eso llega Rimmer, se disculpa por llegar tarde, ya que había tomado vino y se quedó descansando. Los felicitaba por convertirse en aprendices oficiales y el entrenamiento formal iniciaría ese día. En eso alguien gritaba que lo primero era la cultivación de aura. Dorian se había asustado al ver a la mujer y Rimmer les dice que era una aprendiz fallida del último lote. Su nombre era Martha Sieghart, de línea directa. Entonces Martha les preguntaba quién era el aprendiz jefe en ese lugar. Ya que no podía tolerar a alguien inferior a ella teniendo una posición más alta, se encargaría de comprobar que Bastardo era el jefe. Le pedía que salga para que puedan tener una ronda.
Raón se preguntaba por qué siempre tiene que lidiar con ese tipo de personas. Entonces se presenta como Ryan Seahorn. Marta le decía que daba la impresión de ser el mejor, pero no importaba, ya que solo necesitaban pelear. Entonces Ben le preguntaba a qué venía esa actitud tan deplorable. Claro, Marta le dice que lo mataría si sigue hablando sin pensar, le sugería elegir sus palabras. Pero Ben le dice que Raón fue elegido como el mejor aprendiz por el instructor y el señor de la casa. Marta lo provoca recordándole que había provocado una escena cuando eso ocurrió. Y Ben le dice que por eso lo hacía, no quería ver la misma fealdad que mostró antes. En lo que discutían, Runan se pone delante de Raón y le pide a Marta que se retire. Marta termina retirándose, mientras decía que la basura era buena cuidándose entre ellos. Pero realmente odiaba a los cobardes que se esconden detrás de otros, eran peores que los arrogantes, mientras atacaba a Raón. Pero Raón simplemente desvía su puño y la golpea para que se aleje. Esto había molestado a Marta, le decía que no espere seguir caminando cuando termine con él. En eso Rimmer la detiene, les decía que lo estaban subestimando demasiado, haciendo lo que quieren. Le dolía que lo traten como si fuera invisible. Ben y Runan habían aprendido aura, pero Raón aún no lo había hecho, le preguntaba a Marta si estaría satisfecha si ganara con semejante ventaja. Pero le dejaría pelear contra Raón cuando aprenda aura. Pero Ira estaba realmente molesto, le preguntaba qué estaba haciendo, cómo se atrevía a dejar ir a esa perra que lo había atacado. Ni siquiera arrancarle los miembros uno por uno y congelarla en hielo por 10.000 años sería suficiente. Raón le decía que ya la había golpeado una vez, pero Ira le decía que no era suficiente, tenía que separar su cabeza de su cuerpo. Raón pensaba que sería mejor enfrentarla cuando tenga algo que quiere y usar su poción como el mejor aprendiz como cebo para provocarla. Solo tenía que esperar, le mostraría algo mucho más genial la próxima vez. Después del entrenamiento, Ben pensaba que no era tan difícil ya que había aprendido el puño avanzado de 2 estrellas, pero las 3 estrellas eran difíciles, dada la combinación de alto nivel que se requiere. Pero Raón, a pesar de que solo pasó un mes desde que empezó, se preguntaba si sería capaz de aprender esgrima al mismo tiempo que él. Pero no era el único que se sentía presionado por su progreso. Marta pensaba que era la primera vez de Raón aprendiendo técnicas de puño, pero era muy rápido. No es como si lo hubiera aprendido antes, como Ben o Runan. Además, su cuerpo no era normal, por el frío dentro de él. No podía quedarse atrás de esta forma, todos habían dicho que el talento de Marta era aterrador. Desde que fue adoptada por la casa Siegard, siempre fue la cazadora, superó a los miembros de las líneas directas y colaterales, quienes no hacían más que alardear de sus genios. Y se burló de ellos cada vez que caían en la desesperación. Era una genio, siempre fue la mejor, esa era la clase de persona que era. Pero ahora mismo, sentía tanta ansiedad que no lo soportaba. Al regresar a su casa, su mayordomo le decía que no tiene que sentirse ansiosa, todos lo habían olvidado porque Raón había demostrado algunas cosas increíbles, pero nunca sufriría una derrota a manos del joven Raón. Marta no entendía a qué se refería, el mayordomo le dice que Raón tiene una debilidad crucial que nunca podrá superar. Bueno gente, estos son todos los capítulos del manhwa, una vez se acumulen, también los resumiré. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.